Hola, buenas tardes a todos y todas. Ya un poco cansados, ¿verdad? Me imagino que después de 2 días un poco cansados ya. Pero bueno, vamos a intentar que este panel, que en principio puede parecer complejo, pues intentar un poco que sea llevadero y sobre todo intentar explicar lo que hemos venido haciendo durante los últimos 5 años. Entonces, en primer lugar, quiero agradecer a los compañeros del Grupo de Derecho Internacional, profesor Ricardo Abello, profesor Walter Arévalo, profesor Rafael Tamayo y la profesora María Paula López, así como a los profesores Mario Urueña y Enrique Prieto, que no pueden estar hoy con nosotros, pero que inicialmente también participaron en el proyecto. ¿Cuál es la pregunta de investigación? Es muy sencillo. Si yo tengo una herida profunda donde la sangre brota, ¿ustedes creen que yo voy a poder resolverlo con una tirita? No importa de qué color sea la tirita, ni qué forma tenga la tirita. Esa es la pregunta de investigación. Aquellos que estéis haciendo tesis, veis que no hace falta que sea muy complejo, ni muy elaborado, ni hace falta hacer una pregunta que no entienda nadie. Es muy sencillo poder hacer preguntas que se pueden entender y que pueden dar lugar a unos 20 y tantos libros que hemos publicado hasta ahora. Ahora, si yo resulta que empiezo a entender que ahí hay un derrame y que la sangre sale a raudales y empiezo a investigar qué podría hacer frente a eso, ¿qué piensan ustedes que voy a plantear el día que empiezo a darme cuenta que quizá ese no es un problema de que tengo una herida interna o externa, sino que es un problema de ADN? Sí, sí, no me miren así. ¿O ustedes piensan que tan lejos está la teoría de que la corrupción está en el ADN de los seres humanos? Y entonces, si nos vamos a la psicología clínica, nos damos cuenta ya de que no hablamos de conductas individuales, sino que estamos hablando de situaciones, ¿verdad?, de conductas, es decir, de comportamientos de acción colectiva. Y entonces nos sirven esas terapias tan complejas que estábamos diseñando y en las que estábamos estudiando, trabajando, para poder abordar ese derrame profundo, puesto que consideramos que las tiritas no son suficientes. ¿Qué hacemos entonces? Porque ese ha sido el meollo de todo este programa de investigación. La mayoría de los profesores que estudian esta materia, en general, se empeñan en seguir buscando tiritas de diferentes colores y de diferentes formas. Siguen planteando que este es un problema de acción o de conductas individuales, que son unas pocas manzanas podridas, aquellas que incurren en estos comportamientos. Nada más alejado de la realidad. Nada más alejado de la realidad. Aquellos que defiendan el salto y empiezan a plantear esto, ¿verdad?, como una cuestión más sistémica, lo siguen planteando desde definiciones cerradas. Y por lo tanto siguen buscando terapias de choque para esa situación sistémica, pero definida de manera cerrada. No hay ni un abogado que se atreva a empezar a plantearse de que igual esto es un problema de ADN y de acción colectiva, porque entonces sale del campo del derecho y nos metemos en el campo de la psicología. ¿Y eso qué consecuencias tiene para quienes nos dedicamos al derecho y en particular al derecho internacional? Muy bien. ¿Cuándo se nos ocurrió esta pregunta? En la pandemia, no teníamos otra cosa que hacer, ¿verdad? Dijimos, bueno, planteemos algo así, ¿por qué no? Año 2019, 2020, y en medio de la pandemia es cuando vamos a estar, ¿verdad?, tratando de abordar una cuestión como esta. ¿Qué hicimos? Como teníamos muchos compañeros en el mundo que estaban también en casa, pues dijimos, este es el momento. Entonces armamos una red de investigación, aquí tienen la red, puedes bajar sin querer un poquito, y esa red de investigación está formada por 300 investigadores de todo el mundo. Aquí van a encontrar personas que tienen desde Argentina hasta México, incluyendo los Estados Unidos, pasando el Atlántico, llegando a Europa, entonces 300 personas, divididas en 15 grupos de trabajo inicialmente, posteriormente en 13 grupos de trabajo, con una clara idea de hacer algo interdisciplinar. ¿Por qué? Porque otro problema que tenemos los abogados y los profesores de derecho en particular es que nos pasamos la vida escribiendo artículos de investigación que no abordan más que temas excesivamente limitados, que en el momento que empiezas a verlo desde otras ópticas te das cuenta, pero si es que he metido la pata,
Es decir, lo que yo propongo para ese tema limitado funciona, pero cuando empiezo a verlo desde otras aristas, me doy cuenta que no funciona tan bien. Entonces, una de las ideas de este proyecto era precisamente, de este programa, era verlo desde diferentes disciplinas, empezando por los criminólogos que nos detectan la enfermedad, o podríamos hablar también, ¿verdad?, que si lo vemos desde una perspectiva bioética, nos plantean el problema del ADN. Siguiendo por casos modelo, vamos a ver cómo funcionan los puertos colombianos. ¿No están viendo ustedes lo que pasa en Ecuador? ¿O es que ustedes no se dan cuenta que lo que pasa en Ecuador está interrelacionado internamente y muy cercanamente con lo que está pasando en Colombia? Usted incrementa la seguridad en San Buenaventura y el crimen organizado va a expandirse en Guayaquil. Usted póngale mayor tecnología y seguridad a los puertos de Guayaquil y nos expandiremos hacia el norte de Perú. Usted fortalezca la cuestión de los puertos, la tecnología, los controles en el norte de Perú y volveremos a San Buenaventura. Porque el crimen organizado jamás desaparece. El crimen organizado se transforma, se convierte, se reorganiza, permea todos los estamentos de la sociedad, entidades públicas, empresas privadas. Entonces, mucho de lo que están viendo en Ecuador en los últimos años no solo tiene que ver con la revolución ciudadana y los nuevos gobiernos que han venido después, no es que sea eso, sino que tiene mucho que ver también con que en Colombia le han metido más tecnología a los puertos de Cartagena y San Buenaventura. Y se está complicando un poco exportar desde acá. Hay que buscar otros sitios. ¿Cuánto va a durar eso? Ya veremos. Entonces, primer elemento, ¿verdad? La interdisciplinaridad. Y a partir de ahí vamos a ver el elemento jurídico, el análisis jurídico, pero no un análisis de derecho internacional, no, vamos a verlo comprensivamente. Analicemos el derecho público, empezando por el constitucional y el electoral, siguiendo por el derecho administrativo, y después vamos a plantearnos ya lo que tiene que ver con el derecho disciplinario en sectores tan fundamentales como la justicia y la seguridad, para pasar al ámbito tributario, que es el gran boquete que tenemos. Los dineros se van. Los dineros se van porque vivimos en un sistema internacional donde es una aspersora, es una aspiradora de fondos del sur hacia el norte. ¿Ya está? Y ustedes quieren entender lo que quiere hacer la administración Trump, por ejemplo, y no esta administración, otras muchas, y no solamente en Estados Unidos, también en Europa, mantener la aspersora. Hay 50 mecanismos a través de los cuales se mantiene, pero cuando uno analiza el sistema tributario, financiero y todo lo que tiene que ver con la cooperación jurídica no judicial internacional, pues se da cuenta de los distintos mecanismos. Y se da cuenta de que no hay ningún interés en que esto pare. Porque nosotros somos los que proveemos fondos y además tenemos que estar en la parte de abajo de la cadena de valor. Ese es nuestro destino en la sociedad internacional tal y como existe hoy. Y tal y como existió durante cientos de años. No ha cambiado nada. Muy bien, una vez que entendemos esto, ya estamos en condiciones de poder abordar lo que es la sociedad internacional. Aunque antes podemos hacer una parada en el derecho privado, ¿verdad? Y podemos hablar de los pactos empresariales que parece que nos van a traer algo y que quizá no nos trae más que humo. Muy posiblemente. Porque con algo hay que endulzar al personal. Pactos empresariales anticorrupción, cuando nos encontramos en un sistema donde no solamente la corrupción es sistémica, sino que además es parte del ADN. A ver, ¿qué creen ustedes que nos va a traer? ¿Nos va a ayudar a resolver el problema? Bueno, tienen ustedes que leer los libros para ver cuál es su opinión, ¿verdad? Muy bien. Visto el derecho público y el derecho privado, vamos a analizar si podemos regular los mercados ilícitos. Oye, ¿por qué no tributa aquí los ingresos que vienen del narcotráfico? ¿Por qué no tributan? Porque tributan en Estados Unidos. Tributan en varios países de Europa. ¿Y por qué aquí no? ¿Por qué aquí toda la minería ilícita, los ingresos que vienen de la minería ilícita, no se les puede poner una tasa tributaria, es decir, que paguen renta y que paguen sociedades? Ya que no les meten en prisión, por lo menos que contribuyan. Vayan a anatemas ya, pero cuando empiezas a ver qué países resulta que han hecho eso, quizá no es un anatema. ¿Verdad?
Y cuando ya hemos analizado esta perspectiva, nos vamos a la parte de Rafael, que yo no voy a meterme ahí, que es el tema del arbitraje internacional. Y de los tratados, ¿verdad?, de inversión. ¿Y cómo opera la corrupción en ese contexto? Y eso nos lleva al derecho internacional. ¿O se creen ustedes que la corrupción solamente funciona en el ámbito local, regional y nacional? ¿Ustedes creen que en el ámbito internacional no funciona? ¿Que las organizaciones internacionales están exentas de este ADN o de esta herida sistémica que hemos identificado? ¿Que allá solamente basta con poner tiritas? ¿No? ¿Listo? Sobre eso nos planteamos varias opciones. Tenemos la parte de derecho internacional penal, la parte de derecho internacional de los derechos humanos, como posibles respuestas. Tenemos o hemos analizado, ¿verdad?, las posibilidades de responder en parte desde el derecho o desde los tratados internacionales de arbitraje, pero también desde el derecho del mar. Porque ¿por dónde fluye el narcotráfico? ¿Por dónde fluyen las sustancias ilícitas? Pues por los mares, el 90% es transporte marítimo. Y todo se concentra en unos pocos puertos. ¿Cuántos puertos tienen ustedes operativos en el país? ¿Dónde se concentra la llegada y salida de mercancías? No hay que ser un lince. Y tampoco hay que ser un lince de que el 80% de los barcos que operan en el mundo, es decir, que llevan las mercancías, son de 4 países que nadie hubiera pensado. Y no hubiera pensado que Grecia es un gran país, ¿verdad? Tiene grandes navieras y tiene un montón de barcos con bandera griega. O Panamá, o Liberia. Pero no son muchos. No son tantos los países que prestan su bandera y no son tantos los puertos a donde llegan las mercancías y de dónde salen. ¿Y entonces qué es esto? ¿Verdad? A partir de ahí hemos analizado finalmente si esto puede constituir una, ¿verdad?, violación de los derechos humanos, porque nos hemos pasado gran parte del proyecto debatiendo entre aquellos que dicen no, porque no es una causa directa. Igual que no hay víctimas de la corrupción en el derecho penal, tampoco hay violaciones de derechos humanos en el derecho penal. Es que no hay de nada. Al no haber víctimas de corrupción, no pueden personarse en las actuaciones. Al no poder personarse en las actuaciones, no hay un incentivo de denuncia. Al no haber un incentivo de denuncia, que siga el fenómeno. Y lo mismo desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos. Lo mismo. ¿Verdad? Porque ¿quién va a ser perjudicada porque se desvíen los fondos? La respuesta es muy sencilla. Y hay que ser claros sobre esto. Los pobres. La gente que no tiene recursos y que se supone que es beneficiaria de políticas sociales. Esos son los grandes perjudicados. ¿Por qué no hay plata para esas políticas sociales? Porque los recursos se han desviado. Por tanto, no va a haber plata para programas de vivienda, ni para programas que permitan abrir oportunidades, ni para programas que vayan a permitir poder tener acceso a condiciones médicas o servicios médicos en mejores condiciones. ¿Por qué? Porque no hay plata en el presupuesto nacional, porque hay que utilizarlo para otras cosas. Seguro que no hay víctimas. ¿Por qué no reconocen los tribunales de derechos humanos? Pues aquí tenemos a los profesores Ricardo Abello y Walter Arévalo, que ese es precisamente el tema que han trabajado. Finalmente, dentro del derecho internacional penal, y con eso termino ya, no me quiero extender mucho, obviamente aprovechamos que éramos muchos para hacer un análisis comparado, ¿verdad? De manera que la metodología fue una metodología de carácter comparado. ¿Y cómo se trabaja el derecho comparado? No se trabaja diciendo usted hace Alemania, y usted hace Argentina, y usted hace Colombia, eso no sirve para nada. ¿Qué hay que hacer? Elegir categorías transversales y trabajarlas desde cada uno de los países para entender las similitudes y las diferencias. El derecho comparado es categorial. El derecho comparado no es que cada uno se hace cargo de un país. Si es que quieren que tenga algo de utilidad. Pues en el derecho internacional penal no tenemos eso, pero tenemos posibilidad de comparar entre tribunales o entre mecanismos de aplicación. Y ya con esto voy a concluir. Esta mañana tenía una conferencia y me planteaban, bueno, es que parece que el derecho internacional penal no va a tener un futuro. Se va a extinguir. Digo, ustedes no saben en qué están hablando. No tienen ni idea de lo que están hablando. Ni idea de lo que están hablando. Ciertas modalidades
Es decir, ciertas aproximaciones al derecho internacional penal hoy están bajo ataque y bajo cuestionamiento. Pero hay otras que van a seguir siendo potenciadas y profundizadas. Y entonces ahí llegaríamos al debate entre las posiciones neocantianas de la Corte Penal Internacional y los sistemas utilitaristas de los tribunales híbridos. ¿O es que ustedes piensan que los nuevos hegemones de la sociedad internacional, los Trumps, los Putin, los Netanyahu o quien sea, los Xi Jinping, van a renunciar a la posibilidad de crear tribunales internacionales ex post facto respecto a aquellas situaciones en las que tengan intereses, frente a actores que ya están predeterminados de antemano y con esto sabiendo a qué dirigentes vas a afectar? ¿Ustedes creen que ese instrumento que es central desde la Segunda Guerra Mundial en lo que tiene que ver con el ejercicio del poder en la sociedad internacional va a desaparecer? No. Podrá desaparecer o podrá limitarse la acción de la Corte Penal Internacional como un sistema neocantiano de jurisdicción permanente, ¿verdad? Que tiene una amplia jurisdicción y por tanto no se sabe dónde se va a intervenir, ni frente a qué actores se va a actuar, ni quiénes van a ser los dirigentes que van a acabar siendo imputados. Pero los tribunales ad hoc es por facto, frente a situaciones concretas, con respecto a actores concretos, que no vayan más allá, eso no va a desaparecer. ¿Qué les parece si usamos eso para la corrupción? ¿Qué les parece si usamos eso como herramienta anticorrupción? De manera que creemos tribunales ad hoc para poder determinar o para poder imputar o perseguir dinámicas de corrupción sabiendo a quién vamos a perseguir. ¿Nos apuntamos a eso o no? Silencio, ¿verdad? No hace falta esperar una respuesta, basta con el silencio. ¿O prefieren ustedes que creemos un tribunal internacional anticorrupción con jurisdicción ex ante, de carácter permanente, sin saber dónde vamos a actuar y le dejamos operar? No son estos tiempos muy favorables a ese tipo de situaciones, pero ¿qué les parece a ustedes? Alguien me tendrá que hablar del funcionalismo y dice, pero doctor, es que no solamente es la creación del tribunal, es que el funcionalismo nos determina quiénes son los funcionarios que hacen operar ese tribunal y a qué intereses responden, o no responden a ningún interés. Llegan allá del aire. O no pasan por un proceso de selección. Y en ese proceso de selección, ¿quién empuja? Los estados, curioso. Y dentro de los estados, las negociaciones entre las diferentes capacidades de poder y de negociación que tiene cada estado. Y entonces, ¿eso tiene algún impacto o no tiene algún impacto en las políticas públicas que después se adoptan desde ciertos organismos de esos tribunales? Para terminar, este grupo y este proyecto decidió investigar qué han hecho los estados latinoamericanos políticamente hablando en las relaciones internacionales. Cuando vamos a una conferencia internacional, la Convención de Palermo, la Convención de Mérida, cuando negociamos en el marco de la OEA, o cuando negociamos en el marco de la CELAC, o negociamos en el marco del UNASUR, en el marco del Mercosur, o de la Comunidad Andina, ¿qué dicen nuestros estados, nuestros gobiernos? ¿Realmente plantean algo interesante o no? ¿Qué piensan ustedes que ha sido el papel de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia, de México, de Perú, que son los países que hemos estudiado de manera comparada? ¿Y en qué se diferenció del papel de Estados Unidos, de España, de Italia o de Alemania, que son los países con los que hemos comparado esos 6 países de América Latina para tener un estudio más completo? ¿Será que planteaban lo mismo o no? Bueno, una cosa que es importante, y con eso terminaría, y que podemos destacar, es que a nosotros nos gusta mucho hacer la rosca a los del norte y estar completamente divididos. Nosotros somos países que nos caracterizamos por la desunión. ¿Qué significa la desunión? América Latina siempre está dividida. Vean ustedes, Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá. No hace falta ir más lejos. A ver en qué se ponen de acuerdo hoy en día. Y estamos hablando de 4 que están alrededor. Si quieren subimos y seguimos bajando. Pues eso mismo hemos visto en los trabajos que hemos hecho en el marco internacional. Es decir, esa misma
dinámicas de división se ven exacerbadas por querer ganar puntos con algunos hegemones o cuasi hegemones del norte global, es decir, con Estados Unidos, con Alemania, con el Reino Unido, en ocasiones también con China, dependiendo de qué negociación. Entonces nosotros nos apuntamos ¿a qué? A ir separados y a tratar de ganar puntos con los poderosos, ¿a costa de qué? De evitar la unión interna, la unión continental, que podría darte una mayor capacidad de negociación. Y esa es la historia del continente. No parece muy alentadora, ¿verdad? Pero es la que es. Y es a la conclusión a la que llegamos. ¿De acuerdo? Lo voy a dejar acá, pero no se nos olvide la pregunta inicial, porque esta investigación ha durado 6 años. Yo no voy a hacer otra como esta, lo tengo muy claro. No puedo estar 6 años sin dormir, miren mis ojos. He estado todo este semestre compilando las conclusiones, 77 secciones, 650 elementos, casi 2000 páginas de conclusiones, y aún falta la estrategia de recomendaciones. Esto no se hace 2 veces, porque uno tiene que poder vivir. Y encima, si pasa 6 años leyendo lo que hemos estado leyendo y lo pesado que es, pues imagínense lo que significa, ¿verdad, Mariana? Una depresión cada 2 días. Pero no se les olvide la pregunta inicial. Hablamos, ¿verdad?, de una herida leve, de unas manzanas podridas. Hablamos de un problema sistémico dentro de definiciones confinadas, o estamos hablando de nuestro ADN. Y frente a eso, ¿cuáles son las soluciones más oportunas? Porque si es un problema sistémico, yo no puedo estar empeñado en cubrirlo con tiritas. No importa qué chéveres y bonitas y hermosas sea el diseño de la tirita, no va a servir para nada. Y esas son muchas de las discusiones de nuestros juristas. Qué bonita es la tirita. Si estoy buscando una terapia de choque, de poco me va a servir si es un problema de ADN. Entonces puedo buscar, investigar las terapias de choque que considero oportunas, pero si es un problema de ADN y es un problema de acción colectiva, de nada va a servir tampoco. ¿Y eso dónde nos ubica a nosotros? ¿Y cuál es nuestra contribución desde nuestra realidad y desde nuestras limitaciones? Yo lo dejaría aquí, daría la palabra a mis compañeros, que ellos han hecho una investigación mucho más profunda sobre temas concretos y que yo creo que les puede dar también una buena idea sobre qué es lo que o dónde se ha profundizado en el marco del proyecto. Finalmente, todos los libros son gratis. Entren aquí. Esta no solamente es la red más grande que existe en América Latina, en cualquier ámbito jurídico, sino que todo lo que ha generado es gratuito. Y vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque lo que es muy bueno, lo que es excelente, no es una mercadería. Y como no es una mercadería, no tiene un precio, es gratis. Ahí tienen la colección, Perspectivas Iberoamericanas sobre la Justicia, Tirán Lo Blanche, tienen los 35 libros y los 20 que están llegando. Dentro de poco, ya en los próximos meses, tendremos 55 y podrán ver los volúmenes específicos, podrán ver las conclusiones y podrán ver las recomendaciones para que ustedes puedan hacerse ustedes mismos una composición del lugar y de esa manera críticamente analizar el fenómeno. Muchas gracias. Gracias, doctor. Invitados, por supuesto, a revisar los links, revisar los libros, son absolutamente enriquecedores. Y para eso les vamos a dar la palabra a nuestros demás panelistas para que nos compartan un poco los resultados de cada uno de sus proyectos, de sus mini proyectos en el gran proyecto. Bueno, muchas gracias, Héctor, por la introducción y por todo tu trabajo en estos años, eh, coordinando, dirigiendo, guiándonos en este análisis del fenómeno de la corrupción desde, pues en el caso de nuestros colegas y mío, desde la perspectiva del derecho internacional. Pero bueno, como tú bien lo mencionaste, es un trabajo interdisciplinario y que, digamos, se interseca con diferentes ámbitos del derecho también. Entonces es un trabajo titánico y te agradecemos mucho por eso. La idea de este panel es un poco socializar
los resultados específicos en en los diferentes campos del derecho internacional relacionados con el fenómeno de la corrupción. Entonces, a mí me corresponde hablar sobre un producto que escribimos en coautoría con el profesor Enrique Prieto, quien no se encuentra acá, pero bueno, pues fue un trabajo mancomunado en el que lo que intentamos hacer fue analizar cómo ha sido la respuesta desde un ámbito un poco sorpresivo que uno no se imaginaría, y es el arbitraje de tratados de inversión. Sí, es un ámbito que uno se imaginaría o no se imaginaría que es un campo, podríamos llamarlo fructífero, de discusión y de desarrollos prácticos en torno al manejo de la corrupción transnacional, concretamente la corrupción que está involucrada o relacionada con proyectos de inversión. Entonces, para un poco hablarles sobre las contribuciones de este capítulo, de este paper nuestro, yo quisiera contextualizar en el sentido que la corrupción no es un problema nuevo en el campo del derecho internacional, y mucho menos es un problema nuevo en el campo de los estudios críticos del derecho internacional. Si uno tiene en cuenta la agenda que se desplegó desde el sur global, sobre todo en los años 70, que uno asocia o conoce hoy por hoy como la agenda por el nuevo orden económico internacional, esta agenda tenía como uno de sus pilares lograr una mejor regulación del comportamiento empresarial de las empresas multinacionales. Sí, siempre fue un objetivo del sur global, de países del sur global, lograr regular las empresas transnacionales que tenían actividades comerciales en sus territorios. Entonces, esto nos parece interesante porque en la época del apogeo del nuevo orden económico internacional surgieron unas iniciativas muy interesantes, ¿no? Sobre todo la idea de un código de buena conducta de las empresas transnacionales, porque se entendía la corrupción, y eso es importante, se entendía la corrupción como la injerencia en la política interior de los estados por parte de las empresas multinacionales. Miren que es una percepción que ahorita lo hablaremos con más detalle, eh, fuera del paradigma que uno asocia hoy por hoy con el fenómeno de la corrupción, que está netamente enfocado como algo del sector público. En ese entonces la corrupción era algo que se asociaba, al menos desde el sur global, con la actividad del sector privado. Y obviamente entonces, como también todo lo que sucede en el derecho internacional, cuestiones de poder, dinámicas, digamos, de políticas, que se ven enmarcadas mediante procesos institucionales y legales, el punto es que esta agenda no fructificó, no fue exitosa, perdón. No fue exitosa porque precisamente hegemones dentro del orden económico global, Estados Unidos preponderantemente, empezaron a promover una visión de corrupción hegemónica que estuvo asociado con el sector público, y que primero se ventiló en la OCDE y posteriormente derivó, entre otros instrumentos internacionales, en la Convención de Naciones Unidas sobre la corrupción, que tiene unas tipologías de corrupción que están preponderantemente vinculadas a la actividad de la función pública. Y entre tanto, quienes trabajan hoy por hoy de pronto el tema de empresas y derechos humanos, saben que la expectativa y la promesa de regular la conducta empresarial desde los años 70 ha sido objeto de múltiples iniciativas multilaterales, todas ellas no exitosas, para lograr una mejor regulación de la conducta empresarial. Lo que tenemos hoy por hoy es un sistema basado en el derecho blando, los principios rectores de Naciones Unidas, que obviamente tienen un papel importante, no menor, pero pues no por algo dejan de ser soft law, ¿vale? Entonces, ese es como el contexto en el que está enmarcado nuestra contribución, y también lo menciono porque este análisis concreto fue parte de un artículo que elaboramos
junto con Héctor y nuestro colega Mario Urueña, que llamamos la norma global, una crítica al concepto de norma global de lucha contra la corrupción. Y por eso nos referimos a la manera hegemónica en que se entiende la corrupción en las relaciones internacionales y en el que se diseñan políticas públicas para controlar digamos, hacerle frente al fenómeno. Que obviamente el problema es que dejan por fuera la actividad económica, la corrupción inherente a la actividad económica. Uno, digamos, uno podría decir que la propia dinámica del mercado, la competencia en la que se ven abocadas los actores privados, de cierta manera en algún momento les invita a saltarse las normas, porque es una forma en la que estas empresas pueden tener una ventaja comparativa frente a sus competidores, lograr gabelas de los gobiernos, lograr ventajas más allá de lo jurídico. Y también, obviamente, vemos hoy formas glorificadas o legitimadas de corrupción como el lobby. Vemos muchas empresas multinacionales, sobre todo el sector tecnológico, que tienen departamentos de regulación. Y básicamente son empresas que tienen departamentos o personas que se dedican a interceder, ¿sí? A dialogar, ¿no? Como dicen ellos, con los agentes reguladores. ¿Pero eso son formas de corrupción o no? El punto es que uno diría que no, ¿sí? Porque uno tiene la asociación, el cohecho y otro tipo de cosas, es la corrupción, pero no, estos son formas en las que hay una captura regulatoria, una captura estatal, y también entonces es algo que en ese texto trabajamos. Está publicado en la revista Derecho del Estado, y bueno, y quienes quieran verlo, pues pueden acceder a ella también de manera gratuita a través de internet. Pero bueno, yendo a la contribución de Enrique, entonces, de Enrique y mía, entonces, en este contexto es interesante porque siempre ha habido un déficit y una expectativa de regular la conducta empresarial, ¿sí? En el derecho internacional. Y obviamente en las relaciones entre estados e inversionistas esto se pone muy de presente, ¿sí? Y muy de presente porque si bien es cierto que la inversión extranjera está asociada con expectativas de desarrollo económico, desarrollo social por parte de los estados receptores, lo cierto es que también muchas veces la inversión extranjera produce o bien sea externalidades o simplemente va en detrimento de los intereses del estado receptor. En Colombia tenemos un ejemplo quizá paradigmático, ¿no? Es el caso de Odebrecht, esta empresa brasilera que básicamente logró algo muy encomiable, es corromper al estamento político colombiano. Pero entonces el punto concreto es que es algo frecuente, ¿no? En los proyectos de inversión que hayan prácticas que pueden ser vistas desde el punto de vista de la corrupción. Entonces, lo que parece lo interesante es que dentro de un contexto del arbitraje de tratados de inversión, que es un régimen altamente asimétrico, en el que su funcionalidad es proteger al capital extranjero frente al riesgo político que representa la intervención regulatoria en los estados, llama la atención que a veces entonces los estados, como mecanismo de defensa, tienen que redirigir el foco de atención. Y el foco de atención entonces no es la conducta estatal para generar responsabilidad internacional del Estado, sino la conducta empresarial para lograr una defensa de los estados en el marco de los procesos arbitrales ante foros como el CIADI y otros mecanismos de solución de controversias del arbitraje internacional de inversiones. Entonces, en este contexto, nosotros creemos con Enrique que nuestra contribución, y ya para finalizar, pues logra 3 objetivos fundamentales. El primero es un análisis que podríamos denominar dogmático o doctrinario sobre el concepto de corrupción a través de la idea de la ilegalidad de la inversión. Porque el punto es que las inversiones ilegales, y esto es un tema de principio del derecho internacional, de principio del derecho diría uno, ¿no? Quiere digamos, el sentido de justicia que una inversión como la de Odebrecht, que están marcadas por actos de ilicitud, obtenga protección jurídica ante tribunales internacionales. Y en efecto, entonces, en el arbitraje de tratados de inversión hay toda una doctrina, todos unos desarrollos doctrinarios sobre cómo derivar consecuencias jurídicas de la corrupción. Y esto se da
en diferentes niveles mediante diferentes instituciones en cada una de las etapas del procedimiento arbitral. Entonces, hay defensas de ilegalidad, corrupción, en relación con la jurisdicción de los tribunales, la admisibilidad de las disputas o las controversias, el tema del fondo mérito, incluso para compensar culpas cuando el Estado es responsable y hay que calcular los daños. Y diría uno, es un nuevo paradigma, incluso hay tratados de los de nueva generación que incorporan obligaciones para los inversores y parte del catálogo de obligaciones tiene que ver con actos de corrupción. Entonces, eso es una primera contribución, hacer como un mapeo, ¿no? Doctrinario de qué injerencia tiene la corrupción como forma de ilicitud cuando la ilicitud se ventila como una defensa por parte de los estados en los arbitrajes de inversiones. La segunda contribución es un análisis o un estudio de práctica arbitral. Entonces, el tema, uno se sorprendería, ¿no? De todos los casos que hay de arbitraje de inversiones, ya le perdí la cuenta, pero hasta donde la última vez que yo leí eran más de 1000 arbitrajes que había, laudos, al menos de los que se tiene con noticia, que no son objeto de restricciones de confidencialidad. Deben ser muchos ya, pero es muy interesante cómo hay cientos de laudos, literalmente cientos de laudos, que tienen que ver con casos de corrupción. Casos que tienen que ver, involucran todos los continentes, América Latina, Europa, Asia, África. En el caso de Colombia, por ejemplo, es emblemático el caso de Glencore contra Colombia, en el que según Colombia hubo actos de corrupción en la obtención de una concesión minera, en fin. Entonces, es muy frecuente los casos de corrupción y lo que nosotros hacemos entonces es identificar casos hito, llamémoslos así, y derivar un poco cuáles son los elementos comunes, como los temas que habitualmente surgen en el arbitraje cuando se formulan cargos de corrupción. Y la tercera contribución es un poco, digamos, participar o dialogar con la reflexión que estos desarrollos generan, ¿no? Porque entonces el tema es evidente que el arbitraje de inversiones es un ámbito en el que se discute mucho la corrupción, pero entonces esto no deja de generar unos discusiones, unos problemas normativos, ¿no? Entonces, solo por poner algunos ejemplos, uno es el tema de cómo se prueba la corrupción, porque es muy difícil probar actos de corrupción. Y entonces los tribunales de arbitraje, perdón, han desarrollado una serie de test, una serie de, digamos, perspectivas sobre cómo se puede evidenciar que se ha incurrido en actos de corrupción. Otro tema tiene que ver también con una dimensión un poco moral o normativa y es también el doble estándar por parte del Estado, porque es el Estado el que de cierta manera se beneficia, o más bien, es el Estado el que participa en el acto de corrupción, ¿sí? Cuando hay un proyecto de inversión que está marcado por actos de ilicitud que constituyen corrupción. Y luego es el Estado el que después alega ese acto que podría ser un acto propio, como una defensa para eludir responsabilidad en una demanda internacional de inversiones. Entonces ahí hay una serie de doctrinas, Stoppel, entre otras, Buena Fe, en fin, que también buscan un poco dar cuenta de esa dinámica y sobre todo que evidencian que la corrupción sigue siendo un fenómeno igual de doble vía, ¿no? Entonces también un poco los límites que tiene el mismo arbitraje de inversiones cuando tratamos de canalizar como una respuesta a este fenómeno de la corrupción. Simplemente para terminar, entonces diría que lo que nos dejó como enseñanza hacer este trabajo y participar en el diálogo de la red con colegas de la red de la que ya les habló Héctor, es obviamente entender la corrupción como un fenómeno sistémico, casi que inherente a nuestro sistema económico, que no es una cuestión meramente cultural de algunos países, sino que es algo mucho más estructural y que el derecho cuando intenta regularlo, pues puede lograr, digamos, algunos resultados, pero en general creemos que el tema regulatorio se ha quedado corto, ¿no? Si bien, por ejemplo, el arbitraje de inversiones es un foro en el que uno no esperaría, pero en el que
se le puede dar manejo de cierta forma a la corrupción. Bueno, eso era lo que quería contarles y bueno, si tiene alguna duda, pues al final me imagino que habrá un espacio para preguntas. Entonces, muchas gracias y le doy la palabra pues, a mis colegas. Bueno, muchas gracias. Héctor siempre ha tenido la capacidad de poner a pensar a los demás en temas que de pronto a uno no se le habían ocurrido, y en este proyecto yo no había caído en cuenta que ya habían pasado 6 años, pero en estos 6 años han pasado muchas cosas. Por ejemplo, que Héctor ya no usa gafas, lo que demuestra que el no dormir y todo lo que es una realidad. Es un proyecto realmente gigantesco en el que Héctor logró coordinar lo que uno creería que es incoordinable. Una cantidad de gente para poder lograr todo todos estos libros que salen. Es realmente un proyecto que es gigantesco, y creo yo que solamente Héctor lo habría podido dirigir de la forma en que se hizo y que saliera como está saliendo, y que sea un proyecto que ya está finalizando. Yo seré muy breve en la medida en que hablaré simplemente de la coordinación de una parte de uno de los libros que se hizo de forma conjunta con Walter, y es la relativa al derecho del mar. Aquí pues quisiera contar una anécdota, y es que después de hacer mi trabajo de grado en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, pues mi trabajo fue sobre la excepción del artículo 10 de la Convemar, un tema supremamente específico dedicado a las aguas y bahías históricas. Y cuando yo llegué a la universidad, aquí cuando firmé contrato hace 25 años, me dijeron, ¿y usted qué es lo que trabaja? Y yo, derecho del mar. Y yo, ah. Bueno, lo que nos interesa en este momento por la realidad que vive el país es el tema de derechos humanos. Entonces me tocó sentarme a trabajar derechos humanos y lograr posteriormente encontrar un vínculo entre derechos humanos y derecho del mar. Y después Héctor nos pone el vínculo además con la corrupción. Y es ahí donde digo, pues son temas que a uno pues no se me habían ocurrido trabajarlos. Y con Walter, como les decía, pues empezamos a coordinar a un grupo de profesores para que pensaran el tema. Y básicamente lo que ellos nos decían cuando los contactamos es, déjeme pensarlo. Y efectivamente lo pensaron. Y en este grupo, pues la primera contribución es de Christian Sommer, de Argentina, que escribió sobre el vínculo entre mar territorial y corrupción desde la óptica de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar del 82, y obviamente incluyendo otros tratados internacionales y otros acuerdos internacionales para poder analizar el fenómeno de la corrupción en ese preciso espacio marítimo. Otro de las contribuciones también de un argentino, Leopoldo Godio, que ha dedicado su vida a trabajar el derecho del mar. Y yo creo que eso sí fue una sorpresa cuando él dijo, déjeme pensar. Que si había alguien que pensábamos nosotros que había ya trabajado el derecho del mar bajo todas las aristas, y entonces finalmente él también envía una contribución que es Respuestas a la corrupción asociada al crimen organizado transnacional desde la regulación del derecho del mar aplicable a la zona económica exclusiva, que era un poco lo que mencionaba el profesor Carrillo el día de ayer. Y pues bueno, vean cómo además hay diferentes visiones y diferentes aportes que se vienen dando desde América Latina. Una tercera contribución de las que tuvimos que coordinar es la respuesta a la corrupción asociada al crimen organizado transnacional desde la regulación del Estatuto de los Puertos
en el derecho internacional marítimo. Entonces vean cómo empieza a haber toda una unión entre la parte del derecho interno, los acuerdos internacionales, la CONVEMAR. Esta contribución la envió Bárbara Stepien de Polonia. Entonces, para que vean ustedes también todas las nacionalidades que había en el trabajo coordinado por Héctor, que algún día nos lo mencionó y son unas cifras realmente difíciles de coordinar con todos los usos horarios habidos y por haber además para contestar los mensajes. Finalmente, la otra contribución que coordinamos es del creo, capitán de navío, hoy en día ya capitán de navío y esperamos próximamente almirante, José Alejandro Restrepo Parra, de la Armada Nacional de Colombia. Él ha sido una persona que ha estado siempre, además, muy vinculada con la universidad, con la especialización en Derecho del Mar, y él escribió sobre la contribución de las armadas en las respuestas a la corrupción asociada al crimen organizado transnacional en el mar. Entonces, aquí también ese punto importante de vincular a las Fuerzas Armadas en todo este proyecto de estudio, de análisis de la corrupción en el mar. Que no es fácil, ¿no? En la medida en que en Colombia, por lo menos, pero creo yo que es bastante generalizado, eh, el hecho de que el derecho internacional para los abogados es algo como esotérico, ¿no? Como que para ellos está el derecho constitucional, el derecho penal, y difícilmente hablemos de contratos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablar de cuáles son esos espacios marítimos, cuáles son esas diferencias normativas de acuerdo con el derecho internacional y cuáles son las atribuciones que tienen los estados que en sus espacios marítimos y cómo van disminuyendo y cuáles son además esos derechos que pueden tener los diferentes estados en alta mar, por ejemplo, en la lucha contra sustancias narcóticas y psicotrópicas. Entonces, en ese sentido, pues ahí encontramos todos esos, tratamos de integrar todos esos momentos y que sea un trabajo además que sirva para establecer esa distinción de dónde empieza las atribuciones de la dirección marítima y dónde terminan las de todas las zonas de, fue el nombre, el derecho interno y están las líneas de base, una separación formal entre dónde debe estar la DIMAR y dónde las corporaciones regionales, ya me acordé, las corporaciones autónomas regionales, y ahí hay una discusión muy fuerte entre las corporaciones y la DIMAR, por ejemplo. Entonces, creo que todo este trabajo además sirve para establecer y determinar todos esas diferencias que establece el derecho internacional y hasta dónde puede intervenir el derecho interno. Entonces, digamos, ese fue como el trabajo que se realizó. Le agradezco a Héctor por estos 6 años de dirigir ese proyecto y por habernos puesto a pensar. Gracias. Muchas gracias, doctora Bello. Bueno, como bien decía el doctor Bello, nosotros estamos presentando 2 resultados de trabajo mancomunado dentro de este proyecto. Por un lado, lo que acaban de escuchar es nuestra contribución al volumen 30, que también está disponible en digital, sobre pues cómo se resuelve el dilema de la corrupción en los puertos, ciudades-puerto, espacios marítimos. Aparte de estos artículos, hay más del contexto de los investigadores de la Facultad de Ciencia Política, que también desarrollaron unos modelos de simulación interesantes. Y la otra parte en donde pues Héctor tuvo la amabilidad de invitarnos fue a contribuir en el volumen
los volúmenes grandes de la aproximación desde el derecho internacional de los derechos humanos a este asunto, que sea el 25 y 26, volúmenes 25 y 26. Y pues ahí tuvimos la oportunidad de escribir un artículo sobre cómo los actos de corrupción podían o debían, como ya lo explicaremos, entenderse no solo como pues este asunto de la corrupción privada, que tiene un elemento fuerte de derecho penal, que siempre está analizado pues desde la criminología, desde los elementos del derecho penal, desde el tipo, desde la culpa, bueno, todos estos elementos, sino que también necesariamente tenían que estar entendidos como actos que involucran agentes del Estado y si así lo hacen, pues ser obviamente causantes de responsabilidad internacional del Estado en la medida en que existan obligaciones o de tratados propios de corrupción que mencionen los derechos humanos o porque los efectos que tengan estos actos de corrupción pues sean justamente violaciones a derechos humanos. Pero pues y para simplemente hacerles un abrebocas del impacto y de la rapidez en la que los proyectos de Héctor y sus buenas ideas tienen lugar en la realidad y cómo realmente impactan fuertemente, y por eso siempre lo admiraremos y le agradeceremos estas invitaciones, quiero leerles un pedacito de una sentencia. Esta sentencia es de el Tribunal Colegiado Penal de Mendoza y es del 2022, del 29/11 de 2022. Esta sentencia para el proyecto y por lo menos para nosotros en lo personal es muy interesante en lo académico, pero en lo sentimental también es muy importante, porque es una sentencia penal que alcanzó ya, fíjense, apenas en 2022, en un proyecto que lleva 6 años, pero que es hace muy poco, a recoger los productos y los efectos de las buenas preguntas y de los buenos proyectos de Héctor. Esta sentencia ya cita a los productos académicos del proyecto y cita uno que también está en Open Access y que es otra dimensión y es el artículo que también sale dentro de este conjunto de colecciones para una revista académica. El proyecto pues, Héctor en MinCiencias, aparte de los volúmenes, tenía más productos de tipo de revista académica, productos de difusión, productos de apoyo a las autoridades públicas. Pero entonces fíjense la frase que del artículo que les estoy contando, pues que está en el volumen 25, una versión actualizada, y en la revista académica de estudios constitucionales chilena, dice pues el juez en la sentencia. Los últimos desarrollos académicos e institucionales en esta materia se encuentran orientados al establecimiento de las relaciones entre corrupción pública y violaciones de los derechos humanos. En efecto, se afirma que estos hechos evidencian la necesidad de dimensionar la lucha contra la corrupción más allá del fuero penal interno de los estados, la urgencia de repensar categorías limitadas de delitos como el soborno o la malversación para darle contenido a expresiones como la corrupción internacional, que sean coherentes en el ámbito de la consagración de la conducta como delito, que también permitan estructurar los elementos necesarios para constituir los actos de corrupción como una violación de tratados internacionales. Son muchas las propuestas doctrinales y normativas que recientemente han comenzado a abordar el fenómeno de la corrupción desde una perspectiva transnacional, como el debate sobre su carencia de definición internacional necesaria para su castigo y medición. Incluso son ya conocidos los esfuerzos de análisis normativos de internacionalistas latinoamericanos para, en el contexto de los instrumentos existentes del derecho internacional penal, acomodar conductas de corrupción pública y privada a crímenes internacionales como los crímenes de lesa humanidad, así como las líneas académicas que estudian el enfoque encaminado a identificar un mismo tipo de hecho que en el fuero interno sería un delito penal, como una posible violación o incumplimiento a distintos regímenes internacionales, y abre la cita y pues cita la investigación que tuvimos el honor de hacer para el proyecto de Héctor. Entonces, de eso se trata justamente el proyecto, no solamente pues de repensarlo, sino que prontamente logremos llevarlo a lugares de recomendación y lugares de impacto. Esa sentencia pues es muy interesante, los que obviamente tengan una propensión por el ámbito penal de la discusión, porque es una sentencia igual de un juez penal, la pueden buscar como el expediente 35623 del primer tribunal colegiado de Mendoza, que justamente era la fiscalía por cohecho contra un conjunto de autoridades públicas que pues además hicieron en medio de las investigaciones de corrupción contra ellos, pues actos violentos contra la policía y demás. Entonces, pues de eso se trataba la investigación que tuvimos la oportunidad de realizar. Nosotros
pues ni el doctor Abello ni yo podíamos aportar mucho, mucho menos a Héctor en el derecho penal, pero pues queríamos traer esa perspectiva de derechos humanos y de derecho internacional de los derechos humanos a la discusión, también desde pues los temas que a nosotros nos gustan, nos obsesionan, como es el de la responsabilidad internacional de los estados por los hechos ilícitos. Entonces, pues tratamos de preguntarnos cómo podíamos lograr esa dupla que en muchos otros regímenes está prohibida que alguien, pues, que un hecho genere responsabilidad en dos escenarios o la misma cosa genere dos tipos de responsabilidad. La propuesta era no, al contrario, acá es necesario, por toda esa introducción que les hizo Héctor, no fijarnos en una sola arandela, en uno solo de los elementos y tratar de construir las multiplicidades de responsabilidades y que sean coherentes entre ellas. Entonces, pues la propuesta era tratar de investigar dónde había hitos, dónde había problemas, dónde había avances o qué se necesitaba para lograr ir consolidando una práctica cada vez más reiterada, cada vez más amplia, porque la idea no es necesariamente nueva. Incluso Anne Peters, ahí en el Max Planck, ya había más o menos tratado de preguntarse por esto, y donde podía encontrar unos buenos ejemplos de que alguien hubiera logrado convertir un hecho de corrupción, que todo el mundo lo mira desde la óptica penal, como un delito de una persona, en un hecho de responsabilidad internacional por incumplimiento de obligaciones internacionales, responsabilidad del Estado, por supuesto. Entonces empezamos, pues por lo básico, tratar de mirar si en Colombia quien tenía la obligación de entenderlo primero, lo había hecho, y para nosotros, pues como internacionalistas, esa era la Corte Constitucional cuando revisaba los tratados que generaron para el Estado colombiano obligaciones en materia de corrupción, a ver si ella tenía la buena intuición de ligarlos con obligaciones del Estado y pensar que el incumplimiento de las obligaciones en materia de corrupción a su vez terminaban siendo incumplimientos de tratados o incumplimientos de normas de derechos humanos. Y pues ahí nos dimos la primera triste sorpresa, y es que no, de ninguna manera la Corte logró llegar a esa conclusión y no hizo ni por las curvas la menor asociación. Las tres sentencias constitucionales relevantes pues son las tres sentencias de los tres grandes tratados en materia de corrupción que tiene Colombia. La primera es la C-397 del 98 para la Convención Interamericana de Corrupción, donde la Corte dice algo muy bueno y no lo termina. Dice, las prácticas de corrupción desde luego son contrarias y nugatorias de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Ellas se oponen a la realización efectiva de los mismos y los debilitan al punto de afectar gravemente el interés general. Con esa frase solo le faltaba decir, y pues claro, quien los haga viola derechos humanos y con las autoridades públicas se involucren en esto violarán derechos humanos y yo tendré que pues dar lineamientos y entender el tratado en ese contexto. Y no, comete lo que en 2008 y a partir de una decisión de 2008 le pasó también a las relatorías de las Naciones Unidas, y es que asocian que el rol del Estado frente a la corrupción es un rol como de gobernanza y buenas prácticas y que tiene que ir resolviéndolo haciendo guías y de pronto como pedirle a los funcionarios públicos que aprendan cómo no cometer corrupción por si acaso, porque de pronto un día hacen algo que es corrupto sin que ellos quieran, y pues esa no puede ser la perspectiva. Entonces en esa sentencia, pues bueno, no está lo que buscábamos y se pierde una enorme oportunidad por parte de la Corte. En una segunda sentencia, que es así, es la de la que el tratado que hablaba el profesor Rafael, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, pues la Corte, desde nuestro punto de vista, comete también un short signing, no ve todo lo que podía ver, y es que el profesor Rafael ya les dijo, esa convención tiene muchos elementos para la corrupción pública y tiene muchos elementos para evitar la corrupción de los agentes públicos. Pues la Corte, no sabemos de dónde, analizó esa convención como si hubiera sido una convención de derecho penal y como si impusiera problemas de derecho penal al Estado, y la analizó desde la óptica penal. Entonces dice, y esta convención no viola el debido proceso, y esta convención no viola el non bis in idem, cuando pues no tenía que tomarla por ahí, y por lo tanto pues se enfocan en unos efectos individuales que no son el centro de esa convención. Obviamente pues la encuentra constitucional, exequible, pero pues pierde la oportunidad de darle ese alcance. Y frente a la Convención del Cohecho, la misma Corte que podía y tenía esa oportunidad de atarla con las obligaciones estatales, de atarla con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, frente a la Convención del Cohecho, en la sentencia C-944 de 2012, pues hace lo que hay veces hace la Corte Constitucional, que a los internacionalistas
nos desespera un poquito cuando hace control de constitucionalidad de los tratados, y es que abordó el tratado básicamente desde los elementos formales, es decir, si el depósito estaba bueno, si habían hecho lo que tenían que hacer para que el tratado fuera correctamente ratificado, y no se pronuncia frente a esos alcances materiales de las obligaciones para el Estado en materia de corrupción. Entonces, bueno, nos pusimos a tratar de mirar el otro lado, como muy bien lo decía Héctor en su muy completa introducción, y es, bueno, pues entonces los internacionalistas tratamos de recurrir a los tribunales internacionales y a los aplicadores de las normas internacionales a ver si ellos han hecho las lógicas que nosotros esperamos que hagan en nuestra cabeza. Y empezamos a encontrar sentencias de tribunales internacionales de distinto tipo, de distinto alcance, donde ellos mismos cometían el error de pronto, en el fuero que fuera, obviamente no nos metimos de lleno a lo arbitral porque era problema de otro equipo, pero había algunos tribunales que cometían esta misma situación. Encontraban un acto de corrupción que de pronto lo cobijaba o no la norma aplicable de ese acuerdo, de ese arbitraje, pero nunca lo ataban al problema de los derechos humanos. El caso más grave es el caso de la Corte de la Comunidad Económica Africana, de ECOWAS, que tiene un tribunal que resolvió un caso llamado Registered Trustees of the Socioeconomic Rights and Accountability Project, un proyecto de financiadores de proyectos de situaciones socioeconómicas contra la República Federal de Nigeria y la Comisión Nacional de Educación. Pasa que la Comisión Nacional de Educación de Nigeria se roba toda la plata de unos financiadores, la reparten, la entregan entre ellos, se la rifan y pues obviamente estos inversionistas, estas personas que en ese tribunal, eso sí es una novedad, tienen standing contra el Estado, perdón, pues presentan una demanda diciendo pues acá están violando un conjunto de obligaciones de materia económica, de este sistema, protosistema de integración económico que tenemos acá en la ECOWAS, en la Comunidad Económica Africana. Y pues además ese tratado de ese constitutivo de esa corte, no me digan por qué, no lo sé, no les puedo responder, tiene la posibilidad de pronunciarse sobre violaciones a la Carta Africana de Derechos Humanos. Es un tribunal económico, pero puede incluir en su derecho aplicable la Carta Africana. Entonces está súper probadísima la corrupción de esta comisión. Los trustees, los inversionistas dicen, oiga, pero se robaron la plata, condénelos además por corrupción y condénelos además pues por violar los derechos humanos porque usted puede aplicar la Carta Africana de los Derechos Humanos. Y este tribunal, obvio, dice que Nigeria violó unas obligaciones de los inversionistas, unas obligaciones económicas, pero este tribunal se lanza esta perla sobre lo que hicieron en materia de derechos humanos y corrupción. Dice, punto 19 de la sentencia, y llegando al quid de la cuestión, se reconoce que en el informe de la CIPC se han hecho hallazgos concluyentes de corrupción que por sí mismos no equivaldrían a una negación del derecho a la educación. Es cierto que la malversación, el robo o incluso la mala administración de los fondos destinados al sector educativo tienen un impacto negativo en la educación, ya que se reduce la cantidad de dinero disponible. Pero esto no equivale a una negación de los derechos. Bueno, entonces digamos que, ¿qué más dice uno, no? Entonces, gran ejemplo de lo que no queríamos encontrar. Seguimos buscando, seguimos indagando, y ya un poquito más hacia la actualidad, ese caso, siempre se me olvida la fecha, es de 2010. De 2012 para adelante, en un sistema pues que además uno no puede conocer todos los tribunales internacionales, en un sistema que dominamos un poquito más, que es el sistema universal de derechos humanos, que nos es un poquito más familiar, que ustedes saben que tiene distinto alcance en sus decisiones, su condición cuasi jurisdiccional, los elementos complejos para que se dé que existan quejas individuales ante los órganos de tratado de ese sistema, todo lo que ustedes conocen, los estudiantes acá presentes de la especialización lo van a ver conmigo en la siguiente sesión el 9 de mayo. En ese contexto del sistema universal, pues encontramos lo que queríamos. Sí nos dimos cuenta que habían varias, ya por tiempo les voy a contar solo algunas, en donde quejas individuales de individuos de estados donde los órganos de tratado de esos tratados marco del Sistema Universal de Naciones Unidas tienen jurisdicción porque el Estado ha hecho la declaración facultativa, llegan casitos de individuos y el tribunal, que más bien ahí sería un comité, dice, bueno, yo encuentro que acá ese acto de corrupción que está atado a un agente del Estado
sí es una violación de derechos humanos y pues entonces le doy las consecuencias que necesito en una decisión pues de las que pueden tomar estos comités. Entonces, hay un caso interesante que es el del Comité de los Trabajadores de las Naciones Unidas de 2012 contra Tayikistán, en donde los trabajadores migrantes que quieren salir o quieren entrar a Tayikistán para participar sobre todo en grandes obras de infraestructura, tienen que pagarle sobornos a las autoridades migratorias para poder obtener los permisos de trabajo. Y entonces, pues ahí el tribunal, el comité dice que evidentemente el Estado debe adoptar medidas contra esos actos de corrupción porque violan la libertad de movilidad, violan el derecho al trabajo y pues ahí lo importante y lo que está en investigación, lo que ustedes espero que si les interesa el tema, pues allá encontrarán es cuáles derechos humanos son los que termina atando a cada tipo de acto de corrupción, que eso es un trabajo gigante que se hizo ahí para clasificar qué comités habían dicho qué derechos se violaban con distintos actos de corrupción. En una decisión, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, perdón, el Comité de los DESC de 2016, contra Nepal, se encontró que los actos de corrupción de distintos órganos encargados de financiar y de utilizar los dineros y los fondos del Estado diseñados para la primera infancia, cuando justamente en ese proceso de corrupción se diluían esos fondos y eran apropiados por funcionarios públicos y el que tenía que ir a comprar la comida que se debía repartir en los jardines infantiles en Nepal, pues se la robaba, cometía distintas violaciones a los derechos de los niños y que pues eso generaba responsabilidad estatal. En una decisión del Comité de Derechos Humanos contra Camboya, se estableció que Camboya tenía una situación carcelaria muy compleja en la que todos los presos, básicamente para poder vivir su día a día, requería de pagos de sobornos constantemente a los funcionarios de las cárceles. Y que sin pagarle un soborno a los funcionarios de las cárceles, absolutamente no tenían nada. Tendrían básicamente que dormir en el piso, en el patio. Que todo el sistema de beneficios, no de beneficios, sino todo el sistema de derechos dentro de la cárcel, de utilities, de amenities, para poder entrar al baño, todo estaba basado en un modelo de corrupción de los carceleros. Entonces, pues el comité dice que obviamente eso viola el artículo 10 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y que eso genera, más allá de si genera responsabilidad penal, que eso viola derechos humanos y que ese acto de corrupción es violatorio de derechos humanos y que genera responsabilidad del Estado. Y finalmente, en 2014, un caso contra Costa de Marfil, donde hay un fenómeno grave de corrupción en la elección de unos jueces. Y la Corte dice que ese fenómeno de corrupción que cometen unos actores dentro del Estado genera unas víctimas de una violación de derechos humanos que son los jueces, los aspirantes a jueces que no pudieron participar en condiciones correctas del proceso de elección y que eso les viola a ellos determinados derechos humanos, incluido pues por supuesto el acceso a la justicia. Entonces, lo que hacemos en este artículo es categorizar todas esas decisiones desde el punto de vista de cuáles derechos son los que logran encontrar, cómo hacen ese proceso de responsabilidad internacional del Estado de encontrar cuál es el hecho ilícito, cuál es el tratado vigente, cuál es el tipo de atribución al Estado, la inexistencia o no de causales de exclusión de ilicitud y las medidas de consecuencia de la responsabilidad que estos comités quieren atribuir a los estados. Entonces, pues nada, los invitamos a leerlos, a leer ese artículo que está en el volumen 25 y por supuesto todo el volumen y a conocer pues esta investigación que seguramente como esa primera sentencia en Mendoza nos encargaremos pues ahora de ir recogiendo los impactos que tiene en la realidad. Y de nuevo pues qué bueno ver esto lleno hasta ahora. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Ahora sí, ahora sí. Bueno, nuevamente, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Me uno a las palabras de agradecimiento al doctor Olazolo por estos 6 años, no 5, no 4, 6 años de proyecto en las que hemos podido aprender muchísimas lecciones en distintos escenarios sobre el crimen organizado transnacional y la corrupción. Yo les voy a hablar de un fenómeno un poquito paralelo porque, como lo mencionaba el doctor inicialmente,
Este ha sido un proyecto que, más allá de poder hacer un diagnóstico sobre cómo se ha desarrollado este fenómeno, tanto la corrupción como el crimen organizado transnacional, ha buscado también poder crear recomendaciones y posibles soluciones a escenarios particulares desde distintas ramas del derecho. Y esto ha sido muy importante porque dichas soluciones y dichas perspectivas se han dado desde la academia, pero también desde expertos de muchas nacionalidades, lo que ha permitido tener perspectivas de la sociedad civil que son supremamente importantes al momento de buscar saber cuáles son esas necesidades dependiendo de lo que sucede en el terreno. ¿Y por qué les cuento esto? Y porque creo que termina siendo muy importante para esa perspectiva de lo que les mencionaba el profesor Olazolo al comienzo, de esos tribunales, por ejemplo, internacionales neocantianos como es la Corte Penal Internacional. Y es que uno de los escenarios comparados que vimos en el marco de lo que es Latinoamérica y el Caribe fue la creación de una corte para Latinoamérica y el Caribe que pudiese abordar estos dos fenómenos en específico, el crimen organizado transnacional y la corrupción. Y esta corte se llama COPLA. No sé si de pronto la han escuchado en algún momento, les suena o no les suena. Si no les suena es porque esta corte no ha nacido. Quizá no nazca, pero el proyecto existe y es un proyecto que, al igual que en sus inicios de la Corte Penal Internacional, no fue una puja necesariamente de los estados, no fue una necesidad que surgió de los estados de decir tenemos que hacer algo por afrontar estos fenómenos, sino de la sociedad civil. Y esto pasó con COPLA. En Argentina, más o menos alrededor del 2012, unos años más adelante, una ONG que se llama Democracia Global empezó a buscar generar espacios de conversación en Latinoamérica para poder dar una solución a lo que es el crimen transnacional. ¿Por qué? La Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito dijo o ha dicho en varias ocasiones en en estos últimos años, que la corrupción y el crimen organizado transnacional son fenómenos que desestabilizan la región y que la desestabilizan de tal forma que son específicos y muy altos en sus índices para cada uno de nuestros estados. Pero son muy difíciles de abordar porque lo que nosotros en Colombia, por ejemplo, podemos entender como corrupción o los distintos delitos que se puedan conocer de crimen organizado, puede que sean distintos en otros estados de Latinoamérica. Les doy un ejemplo muy concreto que no necesariamente tiene que abordarse en el marco de COPLA, pero como para que podamos ver. Pensemos en una frontera, pensemos en la frontera de México con Estados Unidos. En el tráfico de estupefacientes, dependiendo del estupefaciente que sea, puede que cuando haya tráfico del mismo pase de ser tráfico a ser contrabando, dependiendo del elemento y de la frontera en la que se encuentre. Si yo no tengo una misma definición, ni siquiera de la sustancia, pero también del delito, ¿cómo lo abordo o cómo lo detengo? Es muy complicado. Motivo por el cual esta organización empezó a buscar soluciones para que en nuestra región se pudiesen dar unas mismas definiciones o al menos unas mismas aproximaciones para lo que son esos delitos que nosotros entendemos como transnacionales y que caben dentro de esas figuras de lo que es la corrupción y el crimen organizado transnacional. Y para eso ya empezaron con muchos problemas. El primero, que todos conocerán quienes han estudiado Derecho Internacional, es que crear cualquier tipo de definición en el derecho internacional público es un problema para cualquier Estado, porque las definiciones crean obligaciones. Y los estados pues no van a querer esto, ¿sí? Se trató de hacer algo que se llaman tratados de supresión y era que de manera bilateral se pudiesen generar al menos consonancias en los distintos tipos penales.
para que al menos bilateralmente yo pudiese perseguir a las mismas personas por un mismo tipo penal en un escenario como el que les planteaba ahorita. Esto en temas de negociación también fue muy complicado. Motivo por el cual, y teniendo en cuenta que aún así existen instrumentos internacionales como es la Convención de Palermo, en la que hay algunas definiciones y bastantes estados que quisieron hacer parte de la misma, este proyecto de creación de esta corte dijo, basémonos en esta convención y en sus protocolos adicionales. ¿Para qué? Para tener una base de negociación multilateral en donde podamos tener definiciones comunes para negociar y poder así afrontar como región este fenómeno. Suena lógico, pero no ha sido fácil de negociar. Desde entonces, Democracia Global, que han sido quienes han pujado por esta iniciativa, han tratado de adquirir apoyo multilateral de otras ONGs, de algunos gobiernos, otros estados, en fin, para que esta iniciativa pueda darse. ¿Cuál ha sido el mayor problema? Lograr que los estados quieran entrar a hacer este tipo de iniciativas. ¿Por qué? Pues porque, como sabemos, esto generaría una obligación no solo de perseguir, sino también de adoptar unas ciertas definiciones. ¿Por qué? Las minucias que traería esta corte, y digamos para quienes tienen alguna, de pronto, alguna noción de cómo funciona la Corte Penal Internacional. Entonces, en la Corte Penal Internacional nosotros tenemos el Estatuto de Roma, ¿cierto? El Estatuto de Roma con 4 crímenes, 3 crímenes que sí funcionan, otro que es más o menos ahí medio raro, pero cuando un Estado entonces ratifica el Estatuto de Roma, no está obligado a que la literalidad de cómo se encuentran los crímenes en el estatuto sean literalmente de esa forma incorporados en el nivel doméstico de ese Estado. Copla pediría que la literalidad del crimen sea incorporado en su nivel interno, porque sería la única forma que transnacionalmente yo podría investigar, juzgar y sancionar a quienes cometan esas conductas, que eso genera un nivel mucho más alto de negociación. Eso no ha permitido a hoy que la iniciativa pueda surgir. Sin embargo, ha adquirido mucho más momentum que cuando inicialmente se pensó. Esta es una iniciativa que también pretende tener un modelo de fiscalía muy europeo, una fiscalía que no esté incorporada a la Corte, porque sigue siendo digamos, una Corte que se basa en derecho transnacional, es decir, no es necesariamente un derecho que surge del derecho internacional, como los crímenes internacionales, sino que sus delitos surgen de ese derecho doméstico que es negociado entre todos los estados. Como para contarles un poco de esas pequeñas minucias de lo que sería esta corte impulsada por la sociedad civil. Esto fue, digamos, uno de los escenarios comparados que pudimos observar al momento de ver cuáles serían las potenciales soluciones que encontramos en la región. Pero sobre todo una solución muy hecha a la medida a un fenómeno de Latinoamérica y el Caribe y no pensado desde el norte global, sino pensado a la que nosotros entenderíamos por estos fenómenos. Que si bien no se ha dado, no significa que no puedan llegarse a prestar escenarios multilaterales de negociación para que se puedan afrontar estas distintas circunstancias, porque si se mira y lo que se han visto en los distintos informes que ha también sacado la iniciativa de COPLA desde estos últimos años, es que de manera individual los estados siguen aumentando sus índices de crimen organizado transnacional y solamente desde esa cooperación puede lograr abordarse los fenómenos. Esa fue una de las grandes conclusiones a las que hemos llegado, que busca nuevamente esa cooperación tan necesaria para que, como ustedes muy bien lo saben, el derecho internacional pueda tener un mayor efecto. Como sucede también en la Corte Penal Internacional, que también depende mucho de esa cooperación propia de los estados.
Y con esto yo cerraría mi intervención de contarles un poco lo que tiene que ver con ese derecho comparado de nuestro proyecto. Muchas gracias. Antes de terminar, dos cosas. María Paula también participó en el equipo de coordinación de los volúmenes de derechos humanos. Por tanto, estoy involucrada con un grupo de profesores chilenos. Conjuntamente desarrollaron esos proyectos, además de participar en el equipo de Derecho Internacional Penal. Y dos cosas. Ustedes han escuchado lo que hemos hecho aquí. Esto no se ha hecho desde Harvard. No hay que ir a Harvard para hacer esto. Esto no se ha hecho desde Berlín. No hay que ir a Berlín para hacer esto. A ver si entendemos de una vez que lo que hace falta es valorarse a uno mismo. Esto se ha hecho desde Bogotá, con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Educación de Colombia y con la ejecución de la Universidad del Rosario y de la Pontificia Universidad Javeriana. A veces estamos únicamente mirando a otros lugares, como si allí fuéramos a encontrar lo que tenemos aquí. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con el contenido de la investigación y con los resultados, pero lo importante es que la coordinación de una red de esta naturaleza, con los grupos que hemos planteado aquí, con los resultados que se han presentado, no se ha tenido que hacer fuera de Colombia, se ha hecho aquí. Y yo creo que en el día en que empecemos a valorarnos y a darnos cuenta de todo lo bueno que tenemos, ese día es cuando realmente vamos de alguna manera a cambiar la perspectiva. Porque la perspectiva tiene que salir desde aquí. Yo soy español y colombiano, pero en España me dicen el colombiano. ¿Y saben por qué me dicen el colombiano? Porque tiene una connotación. Vayan a buscar una investigación como esta en España, coordinada desde España. A ver dónde la encuentran. No, se hizo desde aquí. Y eso es importante. No quiere decir que todo vaya a funcionar o que todo funcione adecuadamente y funcione bien, ni aquí ni en Sebastopol. Bueno, en Sebastopol ahora peor todavía, ¿verdad? Pero, sed, por favor, valoremos lo que tenemos y nos demos cuenta que esto se puede coordinar desde América Latina, se puede coordinar desde Colombia y precisamente este congreso yo creo que tiene esa filosofía. Lo bueno que se puede hacer desde acá. Más de 60 ponentes de todo el continente. Profesores internacionales que vienen acá y que encuentran igual lo que no esperan, porque la calidad que hay acá es igual o superior a la que uno puede encontrar allá. Y espero que este tipo de proyectos, tanto la investigación que realizamos, la red que se montó o congresos de esta naturaleza, les ayuden a ustedes a tener confianza en sí mismos y en lo bueno que pueden hacer. Muchas gracias. Bueno, eh, creo que hay que agradecerles a ustedes y darles un aplauso a ustedes. 2 días aquí de intensas discusiones y aquí siguen. La buena noticia es que hemos llegado al final. Esto no habría sido posible sin las instituciones que nos apoyan. El Anuario Colombiano de Derecho Internacional, el proyecto Bridgewatch, el CICR, el Instituto Iberoamericano de La Haya, Relarredi, la Academia Colombiana de Derecho Internacional, ANIDIP, el Colegio de Abogados Rosaristas, a todas las personas que han estado rondando alrededor. Los estudiantes de las 2 especializaciones en Derecho Internacional, la de Derecho Internacional y la de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y los de la maestría en Derecho Internacional, que han estado trabajando para que todos estén conectados, que el Zoom funcione,
que tengan la clave, todos esos detalles que sería imposible que funcionaran sin la presencia de todos ellos. Lo mismo de la Facultad de Jurisprudencia, así como de Carolina Gutiérrez y Catherine, que está ahí atrás, encerradita ya también mirando que todo funcione. Realmente, sin todos ellos, esto no habría sido posible. Muchas gracias. Y los esperamos el último jueves y el último viernes del mes de abril del 2026. Muchas gracias. Que pongan la marcha final en el colegio. De nuevo agradecerles, esta vez a nombre de Acoldi, por supuesto, que como me corresponde actualmente como presidente, pues está siempre muy involucrada desde que el doctor Abello se la inventó en todo lo que tiene que ver con la promoción del derecho internacional en Colombia. Y justamente hacer un muy pequeño recordatorio, y es que para el 1 de mayo, o sea, ya, pues por supuesto esperamos las contribuciones de todos los que han sido ponentes con su escrito para que hagan parte pues de la colección, que nos tiene también muy contento que hoy todos la vieron, todos tuvieron la oportunidad de tener los libros, comprarlos, muchos se llevaron el paquete completo de los 7 congresos, lo que había. Y fíjense pues que son libros que ya tienen impacto, ya son citados, ya están catalogados en muchos sitios, ya ahí están investigaciones de personas que pues han trabajado esos temas en distintos espacios. Entonces, queremos que las contribuciones que ustedes hagan a estas obras, pues lleguen, primero que todo, el 1 de mayo, a nuestros correos para poder empezar ese proceso que es bastante complejo de edición, porque implica pares, porque, pues imagínense recibir los conceptos de pares de 60 y pico de capítulos y armar obras que además sean coherentes. Y por eso, pues hemos dado unas instrucciones muy concretas que ustedes van a encontrar ahí al final del programa. Por favor, síganlas simplemente. Cualquier cosa antes de enviar, para que no haya muchos reenvíos o muchos, tratar de enmendar errores, pues pregunten lo que haga falta. Y pues bueno, les agradecemos infinitamente su participación. Queremos que también lleven a sus lugares de origen la invitación a participar a nuestro 8º congreso que será en 2026, del cual publicaremos el Call for Papers, como ya es costumbre, la primera semana de noviembre. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Definitivamente han sido 2 días absolutamente provechosos. Es muy emocionante ver cómo este congreso crece, se transforma. Cada vez tenemos ponentes de distintas partes del mundo. En serio que en nombre pues de toda la facultad, universidad y todo el equipo organizador ha sido una experiencia absolutamente gratificante. Gracias a cada uno de ustedes. Lastimosamente, doctora, yo debo contradecir lo que lastimosamente llegó a su fin. Pero, pues, sin embargo, invitamos a todos los ponentes extranjeros a vivir Bogotá, a participar, disfrutar actividades. El doctor nos estaba haciendo la invitación a la Feria del Libro. Los libros los pueden conseguir también en la Feria del Libro. Y bueno, no siendo más, agradecerles nuevamente. Bienvenidos siempre a la Universidad del Rosario y con eso damos oficialmente terminado el Congreso de Derecho Internacional.